¿Y qué creen? Hoy tenemos un nuevo video. Así como lo dice el título del video, hoy tenemos preguntas y respuestas. En mi página de Facebook les dije que preguntaran lo que quisieran. Vamos a iniciar con estas padrísimas preguntas que ustedes me hicieron. Yo no sé qué tanto me preguntaron, esto me va a caer de sorpresa, así que van a ver mi reacción natural. Vénganse las preguntas. La primera pregunta la hace MR y pregunta: ¿cuál es el pastel o postre más extraño o gracioso que te ha tocado hacer? Bueno, gracioso. Bueno, sí es gracioso, entre gracioso y exótico. Vi que está muy como de moda hacer pues pasteles muy acá, muy sexys en despedidas de soltera. Bueno, así me pasó. Me pidieron uno, pero era como tipo el pastel en forma de una cama y tenía a un muchacho acostado y lo hice de fondant y arriba parada con una cadena agarrando al muchacho. Entonces eso fue para mí súper chistoso y un poco incómodo al entregar ese pastel. Saludos, Nana, muchas gracias por preguntar. La siguiente pregunta la hace Bianca Eloisa Valdés Benítez: ¿cuál es el pastel que más se te ha complicado hacer y que no te quedó a la primera? Yo creo que el que no me quedó a la primera fueron mis primeros pasteles en el mundo de la repostería, que fue hace muchos años. Fueron como que los más pues complicados, ¿verdad? Porque apenas iba iniciando, apenas iba practicando, pero yo sé que pues no tenían la culpa mis clientes, ¿verdad? Por practicar con sus pasteles. Perdónenme. Pero yo creo que los primeros de mi carrera fueron los más gachos, yo creo, porque la decoración necesita mucha práctica. Entonces yo creo que mis primeros pasteles, yo creo que todos, no sé cuál exactamente, yo creo que más de 10 años, fueron los más feos y más gachos y más complicados. La siguiente pregunta es de Lu Machuca Álvarez: ¿qué receta no le gusta, pero ha tenido que fingir que le gusta profesionalmente ante todo? Hola Lu, saludos. A mí no me gusta el café. Tomar café en la mañana es porque es muy temprano el curso y porque, no sé, es un capuchino de vainilla de las tiendas que hay muchas y con un montón de azúcar. Odio el café, o sea, el sabor del café no me agrada. Me ha tocado dar cursos presenciales y online. Al momento de probarlo, sí, delicioso, exquisito, es lo máximo. No, ahí es donde tengo que fingir un poquito. La siguiente pregunta la hace Lucía García: receta de pastel de queso. Hola Lucía, mantente al pendiente de mi Instagram porque ahí les regalo recetas y también en mi cuenta de Facebook. En todo me encuentran como Chef Perla Ahumada. Rosmar Castellano dice: ¿se han quedado sin darnos buenos tips y unas buenas claves de algo que hacen para que queden bien sus recetas? Los que me toca darles cursos presenciales o estamos a veces en línea, ellos se dan cuenta que yo no me guardo ningún secreto. En tiempos como que muertos o tiempos donde estamos horneando el pan, ¿qué pasa en esos momentos? Hay una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan, aunque no sea del curso, ahí me la hacen y les doy muchos tips de repostería. Nunca te los tienes que perder. Nos encuentras como Glam Repostería o Chef Perla Ahumada. Ahí me hacen muchas preguntas. Yo les doy todos los tips para que no quede ninguna duda. Y Verso Liz Sánchez pregunta: ¿cuál es el secreto para que el pastel de 3 leches absorba muy bien y no se escurra? Para empezar tienes que tener una receta perfecta. Nosotros tenemos cursos online donde te voy a enseñar a hacer un pastel desde cero de 3 leches que resista muy bien, pero si no tienes una buena receta que resista todo ese peso de esa leche, ¿qué va a pasar? Se te va a desmoronar, se va a hacer un... ¡Saludos, Iber! Rachel Sony pregunta: ¿realmente das las recetas como las haces? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Todo lo que yo te doy es porque te va a salir. Imagínate toda la inversión que hiciste en ingredientes, en paso a paso para que no te salga. Todo lo que te doy está delicioso. Ceci Castellano nos pregunta: ¿cuánto tiempo te llevó perfeccionar tus habilidades en la repostería? Pues así que digamos que perfecto, glamores, nunca se llega a la perfección. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Pero si eres constante y estás practicando en tus tiempos libres, en vez de ponerte a ver la serie en el Facebook o donde sea, ponte a practicar. Lili Hernández pregunta: ¿realmente le gustan a las personas los pasteles de fondant? Hola Lili. Obviamente, si es un buen fondant, claro que les va a gustar. A lo mejor a ti y ese fondant que probaste no te gustó. Y es el típico fondant donde tú entregas un pastel súper hermoso y antes de comérsela pues le quitan todo el pedazo de fondant. Próximamente, glamores, vamos a tener ese increíble curso. No sé, a lo mejor puedes comentar en la parte de aquí abajo: quiero fondant de sabores. Pero también damos ese curso presencial en toda la República Mexicana. Está riquísimo y tiene resistencia de 1 año. Está buenísimo y puede estar en un lugar húmedo, caliente y no le pasa nada. La siguiente pregunta es de José Luis Correa Casanova: ¿te ha pasado un accidente con algún pastel antes de entregarlo? Si les contara, muchos accidentes. Uno que sí tengo, pero bien grabado. No sé, he de tener como unos 22, 23 años. Iba yo con mi hermana, yo iba manejando y mi hermana venía atrás con el novio. Era un pastel de bodas, glamores, de unos 5 pisos. Además, imagínense,
puse el piso más grande, era como de este diámetro, súper altísimo y de crema batida, glamores. Ni siquiera me lo llevé por partecitas. Esa cosa era enorme y ya venía montada. Unos topes, no sé, unos cuantas cuadras, y esa cosa ya estaba toda tirada. Ah, bueno, tuve que regresar a mi casa. Tenía obviamente unos panes ya horneados, tuve que volver a hacer, llevármelos, llevarte un pastel separado y allá montar. Pero bueno, glamores, son experiencias. La siguiente pregunta la hace un alumno que se llama Ivonne Camacho. ¿Cuál es el pastel o postre más simple, delicioso y económico para elaborar, pero a la vez que deje una buena remuneración? Hola, Ivonne. Pues hay varios. Mira, pudiéramos empezar con los shortcake. Tú pues normalmente haces pasteles, le quitas la pancita, esas pancitas guárdalas y congélalas. Los shortcakes son simplemente unos vasitos hechos pastel. En vez de que te lo comas, pones un pedacito de pan, mermeladita, crema batida o lo que tú quieras y vas haciendo capitas. Imagínate que es un pastel pero en un vaso. Y ahora más en la parte de arriba decoras como si fuera un cupcake y eso se vende súper bien. Entonces ahí no estás invirtiendo nada más que la crema batida y el relleno. Otro también pudiera ser las K-Pops, que es utilizar tus retazos de tu pan, lo desboronas, ir agregando queso crema de poquito en poquito hasta que hagas una masita. Esa masa las vas a hacer bolitas aproximadamente de unos 25 gramos cada bolita. Agarras un palillito, ya una banderilla de bambú, palito como de paleta, le pones tantito chocolate derretido y se lo entierras como si fueran unas paletas. Se les conoce como K-Pops. Ya la metes y al congelador. 1 hora, glamor, y vas a tener listo chocolate derretido y simplemente sumerges como si fuera un helado con chocolate, pones algunos sprinkles y quedan deliciosas. ¿Cuál es tu más grande motivación para crear Glam Repostería y qué te motivó para dejar el local de materias primas y dedicarte más a los cursos que han sido un éxito? Y por último, ¿de dónde sacas tanta fuerza y energía para tu día a día? Lo primordial, mi único motivo, mi único motor y lo único que me mueve, tengo un hijo de 5 años que es lo que más me motiva. Referente a lo de las materias primas, Para los glamores que no sabían, antes yo tenía una distribuidora de materias primas, también se le conoce como proveedora, donde venden todos los ingredientes para que uno haga sus postres. Pero la verdad es que absorbe mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que iban los alumnos ahí a tomar clases, pero como nosotros siempre hemos estado pegados a las redes sociales, chef, quiero que vaya a tal ciudad, chef, venga a tal estado, chef, no sé qué, porque tanto me lo estaban pidiendo, es por eso que me dediqué a dar cursos, enfocarme al 100% a cursos, que eso es lo que prácticamente a mí me llena y me apasiona, dar cursos, enseñar y compartir. Por esa razón es que dejé la distribuidora y me enfoqué 100% a dar clases. La siguiente pregunta la hace Rosa Isela Gutiérrez. ¿Por qué los clientes son tan tacaños con uno y en las pastelerías paran sin chistar? Esa es mi pregunta, chef. Hola, Rosa. Esa pregunta, no ha habido una sola ciudad donde mis glamores no se quejen, que el cliente no me paga, que no sé qué, que guachihuá. Todo el mundo, yo creo que siempre está el cliente codito, ajá. Pero eso depende de ti, depende tú cómo te vendas, cómo promociones tus postres, cómo tengas fuerte tu marca, que tengas tu logotipo, que tengas tu eslogan, que tengas fuerte tus páginas de redes sociales. ¿A poco tú cuando, pues si vas y te quieres comprar un celular o un carro nuevo, vaya, de agencia, no vas a ir a regatear, ¿verdad? Pero ¿por qué tú, ay, te doblas, como que, ay, te gusta en el Cora y si te bajas en el precio? No. Si no tienes logotipo, si no tienes eslogan, nosotros tenemos una marca que se llama Arte Glam y nosotros te podemos ayudar con eso, glamores. Te podemos enseñar a hacer tu logo, tu eslogan. Así vas a vender mucho mejor, más fácil. Y si no sabes hacer negocios, también te damos mentorías de negocios. Pero, glamores, necesitas preparar y hacer que tu marca crezca. Enfócate en ser una gran empresaria, un gran empresario que valga lo que haces. Jesús Jiménez pregunta, ¿cómo se hace el betún de queso crema? Hola, Jesús. Betún de queso crema. No has visto el video, ¿verdad? Te voy a dejar de este lado el video donde te enseño a hacer un betún resistente al calor. Delicioso. Dale clic aquí. ¿Cómo se sacan porciones para un pastel desde cero? O sea, que no exista receta. Minerva, no te entendí nada. ¿Cómo se sacan porciones para un pastel desde cero? O sea, que no existe receta. No te entendí nada. Y por último, Jesús pregunta, ¿quieres ser mi novia? Hola, Jesús. ¿What? Estoy casada, o sea, hello, en tu vida. Pero ¿sabes qué? Te voy a hacer el paro, Jesús. Aquí en la parte de abajo tengo muchos glamores que me van a escribir ahorita, van a comentar y van a dejar su WhatsApp. Ahí la que se quiera postular,
ahí tienes candidatas. Y así es, glamores, como terminamos este padrísimo preguntas y respuestas. La verdad que me sorprendieron demasiado. Acuérdate de seguirme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar aquí en la parte de abajo. Yo soy la chef Perla Ahumada de Glam Repostería. Recuerda que tenemos muchos videos muy padrísimos, recetas desde cero, increíbles, aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación cada que publiquemos uno. Este fue el preguntas y respuestas 1. Próximamente viene el 2. Nos vemos en un próximo video, mis glamores. Los amo. Bye.